Hablando la gente se entiende. ¿O no? En Happening, subite a la conversación. Esta canción se llama Mejillas Coloradas. Fuimos buscando músicas, varias músicas. Mira, seleccionamos Mejillas Coloradas, Enramada, un tema con Jacques Morellenbaum que es precioso, Mi pueblo, mi casa, la soledad, y Libertango, porque nos acordamos cuando el chango arriba del escenario hace Piazzolla y es increíble. Pero claro, viene con algo similar a lo que hizo en Radio Nacional, en su proyecto que se llama precisamente Enramada. Va a estar el fin de semana que viene y lo tenemos al Chango Espasiuk, vaya uno a saber desde dónde. Hola Chango, Patricia Diver te saluda. ¿Cómo andás? Bien, súper bien. Buen día. Buen día. En Buenos Aires. Estás en Buenos Aires. Estoy en la ciudad de Buenos Aires, donde vivo hace un montón de años. Sí, y estoy por acá. Bueno, pero por ahí andabas girando o andabas dando vueltas por ahí. Hace una semana atrás estaba girando por Noruega. Sí. Con Pereiner Battle, ese disco que hice que se llamaba Hielo Azul, Tierra Roja. Ya está en Spotify, lo escuché. Entonces, estuve tocando con Pereiner en Noruega ahí en un Oslo. invierno, en un invierno que se venía allá, entonces estaba estuve 2 semanas y bueno, ya estoy de nuevo por estos pagos. Qué bueno, qué bueno. Decía que ayer escuché ese disco porque ya está en Spotify, o sea que es reciente. Hay dos proyectos que hice con Pereiner Battle. Uno es Hielo Azul, Tierra Roja, que es un disco de estudio, y después lo que salió fue un disco que grabamos en vivo en una especie de tesoro arquitectónico que tiene el Oslo, que es la capital de Noruega, escondido que tienen ahí, que es como un mausoleo. Hay un escultor famoso, son 2 hermanos que se llaman Vingeland, y uno de ellos tenía su atelier en ese mausoleo y que tenía como unos vitros enormes, y cuando ya sabía que se iba a morir, tapó los ventanales, pintó unos frescos adentro y dejó dicho que cuando muriera quería que sus cenizas queden ahí adentro de ese mausoleo. Entonces es un lugar muy mítico, con unos frescos enormes, con unas esculturas adentro, y que tiene como unas luces muy tenues, y la característica de este mausoleo es que el sonido rebota como 25 segundos adentro. Entonces cuando vos tocas contra las paredes y se hacen conciertos experimentales. Y ahora como 2 años atrás con Pereiner dimos un concierto ahí y dijimos, este es un lugar muy loco, realmente, porque vos tocabas y la pared te devolvía el sonido, entonces te invitaba a que toques de una manera diferente, y Pereiner dijo, grabemos esto, y bueno, y por eso grabamos algo que se llama una experiencia sonora, porque no es un concierto en vivo grabado como en un teatro o en una sala de conciertos, sino es una experiencia sonora con un sonido totalmente envolvente. Y nada, yo siempre me río porque vuelvo a traer a Coco Marola a los lugares más raros. Entonces es como si le dijera en el oído a Coco Marola, tránsito, mirá dónde te traje ahora. Abrigate que estamos en Oslo, tránsito. Abrigate que hace frío y mirá cómo rebota tu kilómetro 11 en las paredes. No. Claro, porque le contamos a la gente, el álbum se llama The Vigeland Mausoleum Experience, en vivo en Oslo, y imagino yo que la tapa debe ser el museo, esa foto, ¿no? Exactamente, es el mausoleo, y después les invito a que googleen y que entren al mausoleo por dentro. Lo que es, entran 100 personas por una puerta muy chiquita de hierro, y a las 100 personas le dan una manta a la cual se envuelven porque no tiene calefacción adentro, y tocas, y bueno, y entonces por eso quedó ese registro con Pereiner. Y ahora cuando estuve hace una semana atrás,
volvimos a tocar en el Mausoleo, nada, cosas que suelo hacer y por aquí, por allá, con un artista, con otros, con un proyecto, con otro, y como ahora también vuelvo a Rosario con esta enramada, con Nadia Larcher, con Andrés Pilar, sentarme a leerle libros a la gente, nada, siempre estábamos haciendo algo que tiene fuerza y valor para mí como persona y que me encanta compartirlo con la gente. Claro. Bueno, y esto también se engancha con un montón de proyectos que estás haciendo, de colaboraciones. Estábamos escuchando también, bueno, lo de Jacques Morellenbaum, que es preciosísimo, ¿no? Eso es el qué, ese es el disco que grabé en pandemia, encerradito en casa, y que empecé a escribir a todos, y cada uno desde donde estaba me contestaron y grabaron a distancia, y nada, fue un disco muy muy bello, y que hará un tiempo atrás que yo estuve ahí en el Teatro de la Fundación en Rosario, y que lo presentamos ese disco, y durante 3 años en Radio Nacional hice radio, un programa que se llamaba Enramada, y que leía libros de diferentes autores, no sé, de Cortázar a Borges. De Borges a Leila Guerriero, de Leila Guerriero a no sé, Esteban Agüero, de todo, y música muy diversa. Y cuando nos quedamos sin el programa de radio a fines del año pasado, dijimos, bueno, la productora Rita Medina me dice, ¿por qué no lo hacemos en el teatro? ¿Por qué no curamos textos de los que hicimos en los programas y no armamos una estructura y nos salimos a leerle a la gente y a tocar esas canciones? Y bueno, es lo que hicimos durante julio y agosto. Después, bueno, vinieron estos viajes de septiembre y ahora estamos retomando estas enramadas, y con esto vamos a Rosario con Nadia Larcher, que es una cantante catamarqueña increíble, con Andrés Pilar al piano, y yo, por supuesto, con el acordeón, y entre Nadia y yo vamos a leer textos que van de la tristeza al amor, del amor a los árboles, de los árboles al río, del río a la samba o al chamamé, y bueno, y la música entretejiendo todos esos textos que van de canciones a por supuesto, a que toque el acordeón, si no toco el acordeón. Obvio, por supuesto. Y la música de Piazzolla, y la música de Spinetta, y la música, obvio, y la música súper amplia, y es muy bella esta experiencia de sentarnos y leer para la gente estos fragmentos, ¿no? Porque son tramos, o sea, tramos de Cortázar. Chango, el programa lo hiciste durante 3 años en Radio Nacional, se llama Enramada, como una de tus canciones. Vos ahí estabas con invitados especiales, con lectura, música en vivo, ¿no? Y ese momento tan lindo de una lámpara con luz cálida, los libros, el micrófono, el rincón que la gente mira, ¿no? Ese clima tan bonito. Y la presentación de Quique Pessoa. Sí, bueno, esa era la presentación del programa, pero el programa, vos sabés que yo lo hacía desde mi casa, lo grababa, y no interactuábamos con la gente, entonces se volvía como una cápsula. Cada programa era como un pequeño viaje hacia un contenido determinado. Claro, porque tenía audios también. Yo escuché el de Borges. Hoy la tristeza. Sí. Al siguiente sábado, el amor. Al siguiente sábado, no sé, el acordeón, o el tango, o la música rara, o la música sagrada, o el desamor. Y ahí están subidos, tanto a la página de Radio Nacional como a Spotify, están subidos esos podcasts que la gente, y mucha gente de Rosario me escribía, Chango, ¿cuándo vas a venir a hacer esta enramada de teatro acá? Bueno, estoy el 9 en la Sala Labardén, en donde, ¿qué hicimos? Curamos muchos de textos. Dijimos, bueno, podríamos leer Juan Gelman, podríamos leer Leila Guerriero, podríamos leer Cortázar, podríamos leer Borges, podríamos leer Barenboim, podríamos leer Esteban Agüero, Ramón Ayala, y curamos, y es como 1 hora y pico en la cual pasamos de un montón de música a un montón de textos. Qué bueno. Que era un poco lo que hacía el programa, pero bueno, el programa era una cápsula cada sábado. Ahora es como condensar un poco todo ese contenido y todo ese abanico enorme de poesía.
Y la palabra enramada viene de este concepto de, así como uno se protege con la enramada de los árboles del sol, y bueno, así uno se protege también de estos tiempos globales y de este momento tan vacío en el mundo, o de tanta falta de contenido, o de tanta violencia, o de tanto de lo que no nos gusta. Se protege con los libros, se protege con la música, se protege con el arte, se protege y se alimenta con la cultura. Un poco ese es el concepto de la enramada. Y que también nos encuentra compartiéndolo con otros, ¿no? Porque cuando uno lo comparte con otros y lo mira, porque la belleza está en la mirada colectiva. Claro. No, la belleza no está en que yo lo cuente, sino la belleza está en que lo miremos juntos, en un espacio en común. Eso tiene una fuerza intransferible. Mira, tenemos un oyente, Gustavo, que dice: grande, Chango, genio total. Me acuerdo cuando tocó en el Monumento y recibió a la gente de la multisectorial de los humedales, defendiendo nuestro ambiente, dice Gustavo, y debe haber sido en momentos de quemas, ¿no? De esos que pasamos Seguro. tan feos. Porque ahí, a partir de ahí, aprendí un nuevo concepto que es: tenemos que rever de qué manera nos relacionamos con el territorio. Tenemos que aprender a relacionarnos de una nueva manera con el territorio. El territorio es el espacio físico que nos rodea, y nosotros, y ese territorio no es renovable, se agota, pero lo que hay que generar es la conciencia de qué manera relacionarnos de una nueva forma para que ese contexto esté, porque si no está, tampoco vamos a desaparecer nosotros también. Por supuesto. Y entonces esa es la responsabilidad, y a mí me encantó ese concepto de aprender a relacionarse de una nueva manera y de una nueva forma con el territorio. Bien, yo estaba pensando también, ¿no? Cómo hay gente a la que le cuesta pensar en su casa, en cuidar su casa, ¿no? Sí, es como hay algo somos educados para consumir y somos educados para tener las respuestas al alcance de la mano, y en realidad tenemos que aprender a educar como para preguntar, claro, y cuestionar y reverlo todo, rever las cosas, es decir, ¿esto está bien o está mal? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué puedo modificar de esto? No dar todo por sentado. Creo que como educarnos para aceptar las cosas como son, y esforzarnos solamente para generar herramientas para consumir, y creer que el consumir objetos materiales es calidad de vida. Bueno, hay que rever eso. También es como siempre me recuerdo ese texto de: queremos pan, pero también queremos rosas. O sea, la calidad de vida también se mide en ser atravesados por palabras, por elementos sutiles que alimentan nuestro mundo emocional también. No es solamente recreación, somos mucho más que... nuestro mundo interior es mucho más complejo, mucho más profundo, y necesita alimentos de otra calidad también. Estamos charlando con el Chango Espaciú, que va a estar haciendo enramada en Labardén. Esto va a ser el sábado que viene. ¿Va a sonar esto? A ver si lo tenemos por ahí. Ahí está. ¡Wow! El tipo ahí sentadito, con su mantita roja y el acordeón arriba. Y la boina. Obvio. Y la boina. Obvio que la música de Astor, amo la música de Astor, amo la música de Astor. Y me pasa mucho con esto, con la música de Astor. ¿Sabes qué me pasa? A veces viajas por el mundo y ves, los rusos lo tocan a Astor, los chinos lo tocan a Astor, los japoneses lo tocan a Astor, todos lo tienen recontraapropiado. Y de golpe vos sos argentino, nacés en la tradición del chamamé y tenés que a veces explicar por qué querés tocar la música de Astor a veces. Como pareciera que tenías como que disculparte o pedir permiso, y hace mucho tiempo es como que me he sacudido todos esos prejuicios y decir, ¿cómo no voy a tocar la música de un argentino tan hermoso, con una música tan nuestra, tan de nosotros, aunque
sea una música ciudadana o pertenezca a la tradición o al lenguaje del tango, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por más que yo sea un músico que vengo de la tradición del chamamé y que amo profundamente el chamamé, pero también amo profundamente la música de Astor y trato de acercarme todo lo que puedo a ese universo que me hace bien tocar y que me hace bien conocerlo e indagarlo. Y también, Chango, tenés que... Y como dice Atahualpa, uno se acerca hasta donde puede, ¿no? Cada uno se tapa hasta donde le alcanza la cobija, decía Atahualpa. Bueno, uno toca lo que puede la música de Astor también. No, bueno, a eso iba, tuviste que estudiarlo y la verdad es un momento muy intenso de tus shows, con mucha energía. Sí, me encanta. Y tocamos música de Astor, claro, en esta enramada. ¿Cómo no vamos a tocar? Bueno, pasa también con Spinetta, ¿no? Con Seguir viviendo sin tu amor. Porque cuando yo empecé a tocar el acordeón parecía que era como para tocar para los abuelos, en la sobremesa, los padres, un domingo al mediodía, y el acordeón quedó medio como atrapado en ese cliché. Qué mal le ha hecho eso al chamamé. Sí, de hecho, cuando yo vine a Buenos Aires hace más de 30 años y hacía mis primeras rondas de prensa en la radio, me veían tan joven y me decían, ¿y por qué tocas el acordeón? Parecías rockero. Claro, digo, ¿por qué tocas el acordeón? Y digo, no entendía, yo digo, es como preguntarle por qué nada en el río, quién nació al lado del río. Entonces, es como, ¿por qué toco el acordeón? Toco el acordeón porque donde yo vengo se toca el acordeón, en la esquina de mi casa y a 2 cuadras de mi casa y en el casamiento de mis tíos y en el casamiento de mis vecinos y en las kermeses se toca el acordeón. Entonces, es como que es lo más natural del mundo para mí. Entonces después, como desde el acordeón intento acercarme a otros universos, y la música de Luis Alberto Spinetta, o Seguir viviendo sin tu amor, y me encanta esa melodía. Qué linda. Entonces a veces trato de estirarme con el acordeón y digo, tomarlo como un desafío y ver, ¿puedo pasar por la textura de esta música desde mi instrumento? Lo intento, y hay veces que salen las cosas mejor, otras a lo mejor no tanto, pero yo lo intento con todas mis fuerzas. Qué lindo. Saludos al Chango, uno de los más grandes de la música popular argentina, dice un oyente. Siempre comprometido, sus palabras sobre la defensa de la cultura son fundamentales. Qué hermosa humanidad que es el Chango, dice alguien por acá. Astor amaría al Chango, seguró la Habana, 2 capos, dice otro por acá. Maravilloso el Chango, esa destreza y sabiduría surge de mucho trabajo y paciencia. Hay que transmitir a la juventud exultante que pareciera tener la paciencia sin estrenar, que cree que todo es cash, dice otro oyente por acá. Y bueno, lo que pasa es que es como creo que el gran horizonte que tiene que aprender a fortalecer los más jóvenes es la aceptación de que las cosas importantes llevan un tiempo y que no existe la palabra al fracaso, porque por ahí se ha instalado mucho todo esto de lo de los resultados inmediatos y creer que la vida es como las redes sociales, ¿no? Que al toque sacas algo y al toque y no, nada es más urgente que lo que lleva mucho tiempo para su realización. Entonces, como que hay que aprender a enamorarse de intentar más allá de los resultados y levantarse todos los días, y de eso sabemos las otras generaciones, de los obstáculos y de enamorarte, de arrancar de nuevo y si hablamos tanto de Astor, miren el ejemplo de Astor y el talento de Astor y cómo no ha dejado de intentar y de buscar desesperadamente y con tremenda capacidad. Entonces, ¿qué queda para el resto de los mortales? Entonces, por eso digo que es tan bella la vida y tan inspiradora la vida de Astor, porque es como que es un combustible. Es decir, si él con todo ese talento le costó y así todo lo intentó hasta el último tiempo, bueno, tenemos que hacerlo nosotros también. Claro.
Qué maestro tan adorable y admirado nuestro Chango, tan completo. Bueno, te comparan con Piazzolla, un genio. Hay cantidades de mensajes. Literatura y música. Esto va a ser en Labardén. Decime, ¿qué autores van a estar allí en Enramada en el teatro? No, bueno, un poco te lo dije, creo. Juan Gelman aparece Leila Guerriero. Ah, bien. Borges. Aparece Cortázar, Esteban Agüero, Ramón Ayala, de todo un poco. Hay Arsenio Aguirre, hay de todo. Chango, ¿y quién es el autor que más te ha marcado? Porque viste que uno a veces, desde a la juventud era alguno determinado y después por ahí mutás, te gustan otras cosas. ¿Cuál es el autor que más te ha marcado? Lo que me pasó con Enramada es que en realidad yo leo mucho de filosofía, pero cuando hacía el programa de radio, de golpe venía la productora Rita Medina y me decía, encontré este libro, mira qué bello este libro, y lo leíamos juntos y curábamos los textos, y de golpe descubría un libro que hasta ese momento no había leído. Entonces, cuando haciendo Enramada terminé leyendo mucho que yo no estaba acostumbrado a leer, y descubrí mucho que no estaba acostumbrado a descubrir. No sé, Clarice Lispector, por ejemplo, la escritora brasilera, y de golpe para mí fue como un descubrimiento esa literatura. Entonces, y así durante muchos años, o a veces yo quería ir a comprar un libro y de golpe me encontraba un libro de un botánico francés hablando de los árboles, y luego le digo, mira qué interesante esto, a ver, a lo mejor podríamos hacer una enramada alrededor de los árboles, y de hecho terminé haciendo una enramada dedicada a los árboles alrededor de un libro de un botánico francés hablando de los árboles. Entonces, como que pero obvio que hay gente que realmente lee mucho, pero hay bella lectura, hay bella literatura, no sé, sobre lo espiritual en el arte de Vasily Kandinsky, Carta a un joven poeta de Rilke, o sea, hay un libro de Barenboim, del director argentino, que se llama El sonido es vida, el poder de la música, y él tiene una mirada holística de la música y muy interesante que invita a pensar y a repensar dice algo muy lindo, por ejemplo, Barenboim dice, ¿vieron cómo son los edificios? ¿Cómo la gente que tiene una discapacidad motriz puede entrar a los edificios en las ciudades? Bueno, uno se pone a pensar, entra por las rampas. Alguien que tiene una discapacidad motriz y que no puede caminar y que se mueve en una silla de ruedas, ¿cómo puede acceder a un edificio? Gracias a las rampas que están hechas para que uno pueda entrar a ese edificio. ¿Cuáles son las rampas para acceder a la cultura? ¿Cuáles son las rampas para acceder al mundo de Bach o de Beethoven o de Mozart? La educación, educar nuestro oído, educar nuestra escucha, educar nuestra formación de qué manera nos relacionamos con el sonido, porque si no pareciera que esos grandes compositores son para una élite y nada más, cuando te das cuenta que hoy en día la música de Beethoven o de Bach o de Mozart nos están hablando a todos, es una electricidad maravillosa que está a disposición de quien quiera estirar su brazo, pero para eso hay que formarse, hay que educarse en el sentido no intelectual, sino en el sentido emocional, en el sentido de refinar nuestra escucha, refinar nuestra sensibilidad para darnos cuenta de que ahí hay algo que está hablando y que vale la pena recibirlo. Bueno, cosas como eso uno va descubriendo en la lectura y nada, a mí me moviliza y me parece que tiene como un valor. Y digo, ¿por qué no compartirlo? Es como mi pequeño aporte en esta construcción, inclusive en esta charla que estamos dando, en la cual me esfuerzo de decir algo que valga la pena y que no subestime a toda la audiencia que ustedes tienen. Chango, así, de esta manera, te vamos a despedir. Y nos vemos en Labardén el próximo sábado, entonces, con los invitados que van a estar allí con vos a las 20 horas en Sala Labardén el próximo sábado haciendo Enramada, libros y música con Nadia Larcher,
como invitada. Te mandamos un gran abrazo siempre, es un placer charlar con vos. Un beso enorme, buen fin de semana, amo la ciudad de Rosario, lo sabes, por eso siempre voy y agradezco tanta... Y por eso tenés también algunos rosarinos con vos trabajando. y agradezco la consideración y la amabilidad de todos ustedes. Bueno, les paso un chivito. Voy a estar un día antes en Casilda, ahí bien. Muy cerca, en el Teatro Dante. Vamos a ir a calentar los motores un día antes en Casilda, en el Teatro Dante, ciudad de muchos acordeonistas, y de ahí el 9 en Rosario, en la Sala Labardén. Así que los esperamos a todos con Nadia en la voz, que Nadia lee hermoso. Es hermoso escucharla leer Juan Gelman, y es hermoso escucharla cantar. Canta con las tripas y con el corazón, es increíble. Y Andrés Pilar al piano, y yo con mi acordeón y toda esta música. Así que besos para todos, nos vemos la semana que viene. Chao, hasta luego, Chango. La chau, música y los textos, ¿no? La música tejiendo esos textos. ¿Cómo entrará y con qué sonido saldrá de Juan Gelman? Bueno, qué lindo. Entonces, Labardén en Casilda el viernes, el sábado en Plataforma Labardén charlábamos con el Chango Spasiuk en Happening. Un micrófono, una voz, una radio y otra canción. A veces es todo lo que hace falta. Happening.